Ejercicio 1. El ácido bórico puede usarse como antiséptico para quemaduras leves o cortas. Si se obtiene dicho compuesto a partir de 200 gramos del anhidrio correspondiente, nos dan los datos. A. Obtengo 251,7 gramos de ácido. B. Reaccionan 2,87 moles de agua. Obtengo 90 gramos del ácido. A y B son correctas o ninguna de las anteriores es correcta. ¿Sí? Bien, entonces, tengo que comprobar en este ejercicio si realmente tengo esta cantidad de ácido o tengo esta cantidad de moles de agua. Entonces, o esta cantidad de ácido. Para eso, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta del enunciado? Primero, que me está hablando que el ácido bórico se obtiene a partir del anhidrio. Recuerden que el anhidrio es el óxido ácido. Entonces me está planteando una reacción química entre el óxido ácido, ¿sí?, que va a ser el óxido bórico, y el agua. Recuerden que cuando reacciona un óxido ácido con el agua nos va a dar un oxoácido, que es este compuesto de acá. Pero me dice ácido bórico. Recuerden que cuando me dice ácido bórico se refiere al ácido ortobórico. Y para que yo pueda obtener el ácido ortobórico tengo que hacer reaccionar a su anhidrio, que sería el óxido bórico, con 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la reacción química? Bien, vamos a hacer primero la reacción y vamos a colocar el dato que nos está diciendo el enunciado. Entonces, lo que yo quiero comprobar primero es si obtengo esta cantidad de ácido o si tengo 90 gramos, como decía el C, ¿sí? Entonces, primero planteamos la reacción. Yo sé que el óxido bórico, cuando reacciona con 3 moléculas de agua, me va a dar este compuesto, que si lo simplificamos me queda así, me queda como hidrógeno 3, boro, oxígeno 3, porque simplificamos el 6 dividido 2, 2 dividido 2 y el 6 dividido 2. Entonces acá me dio 3, me dio 1 y me dio 3. Para balancear estos dos reactivos con este producto final, ¿sí?, chau, lo sacamos, no lo tenemos en cuenta porque ya lo simplificamos y nos quedó así. Entonces, para balancear, colocamos el 2 delante del compuesto, porque acá cuando lo simplificamos lo dividimos por 2. Entonces, ese 2 va a ir acá adelante, ¿sí? Y ahí ya tenemos la reacción balanceada. Entonces, ¿qué me está diciendo el enunciado? Que yo tengo acá 200 gramos de este óxido, ¿sí?, de este anhidrio. Entonces, ¿cuánta masa del ácido voy a obtener? Bien, para eso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo conozco la masa molar de este compuesto porque ya me están dando los datos en el problema. Me dice que la masa del boro es de 10,8 gramos y la masa del oxígeno es 16. Entonces sería 10,8 por 2 más 16 por 3. Esto me va a dar 69,6. Y yo sé que acá tengo también 3 gramos de hidrógeno, porque sería 3 por 1 gramo de hidrógeno, 3. Acá sería 10,8 y acá sería 16 por 3. Y todo eso, que sería la masa molar del ácido bórico, me va a dar 61,8 gramos por mol, ¿sí? Entonces, para repasar, o sea, sería la masa del hidrógeno por 3, más la masa del boro, más la masa del oxígeno por 3. Todo eso me da la masa molar, que es esta. Pero como mi coeficiente es 2, me está indicando que acá tengo 2 moles de este ácido. Entonces, 2 moles por la masa molar me da una masa de 123,2 gramos, ¿sí? Entonces, si 69,6 gramos de óxido bórico me producen 123,2 gramos del ácido, 200 gramos, ¿cuánto? Y resulta que me dan 354,02 gramos. Entonces yo no obtengo esta cantidad de ácido, ni siquiera obtengo los 90 gramos que me daba la otra opción. Por lo tanto, esta opción es incorrecta, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. Había otra opción que nos decía que reaccionan 2,87 moles de agua. Entonces, volvemos a plantear la reacción química, ¿sí? Este compuesto, recuerden que lo pueden sacar, yo se lo he puesto para que se acuerden de que les da este compuesto y después lo tienen que simplificar, ¿sí? Pero esto lo pueden sacar directamente y poner estos dos reactivos y el producto. Entonces, si reaccionan 200 gramos del óxido bórico con... ahí está. Si reaccionan 69,6 gramos del óxido bórico con 3 moles de agua, entonces 200 gramos del óxido bórico, ¿con cuánto? ¿Sí?
Hacemos una reglita de 3 relacionando la masa del anhidrio con la masa con las moléculas de agua, ¿sí? Entonces, acá, del anhidrio bórico yo tengo 200 gramos, entonces sería 200 por 3 dividido 69,6 y esto me da 8,62 moles. Por lo tanto, también es incorrecta, ¿sí? Por lo tanto, ninguna de las opciones son correctas. O sea, si vamos al problema otra vez, acá, ¿sí? La opción que tenga esta consigna es incorrecta, esta también es incorrecta, esta es incorrecta y, bueno, por lo tanto, ninguna es correcta. Y ese sería el ejercicio 1 del global. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, según las fuerzas o uniones intermoleculares, marque la opción correcta. Vamos a ir descartando opción por opción, ¿sí? A. Las fuerzas dipolo-dipolo inducidos se dan entre dos moléculas no polares, ¿sí? Yo acá les hice dibujitos para que interpretemos lo que le voy a decir más o menos. Vamos con el A. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Se dan entre una molécula no polar, que sería el circulito que ven ahí, ¿sí? Y una molécula polar. Bien, esta molécula, se dice que una molécula es polar cuando tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esta molécula polar, ¿sí? Si tiene la orientación adecuada y la posición adecuada, ¿sí? Va a generar que esta molécula no polar se induzca transitoriamente y se transforme en una molécula polar, o sea, con un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces la A es falsa. ¿Por qué? Porque las fuerzas dipolo-dipolo inducido se dan entre una molécula polar y una molécula no polar. Vamos con el B. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre dos moléculas no polares. Sí, todo lo contrario. Las fuerzas dipolo-dipolo, como lo dice el nombre, di es de dos polos, ¿sí? Se da entre dos moléculas polares, ¿sí? Esta es una molécula polar y esta es la otra molécula polar, ¿sí? Entonces la B también sería falsa porque las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre dos moléculas polares. Y ahora vamos con la C. Dice la C, las fuerzas de London se dan entre una molécula polar y otra molécula no polar. También es falso, ¿sí? Las fuerzas de London se dan entre dos moléculas no polares, ¿sí? Que por atracciones y repulsiones de la nube electrónica que las rodean se genera una distorsión y transitoriamente ambas se van a convertir en moléculas polares, ¿sí? O también las pueden conocer como dipolo inducido, ¿sí? Porque como que las dos moléculas, ¿sí? Se van a, por fuerzas de atracción y repulsión, se van a convertir ambas en dos moléculas polares, transitoriamente, ¿sí? Porque son ambas inducidas. Entonces, acuérdense, las fuerzas de London se dan a partir de dos moléculas no polares. Bien, y por último la D. Entonces la C también es falsa. Hasta ahora todas son falsas. Y por último la D dice, las uniones puente-hidrógeno se dan cuando un átomo de hidrógeno se une a un átomo muy electronegativo. Esta es correcta, ¿sí? El clásico ejemplo es el del agua. El oxígeno es un elemento electronegativo y se une al hidrógeno. Entonces, opción correcta, la D. Vamos a ver el ejercicio número 3 que dice, en base a la fórmula molecular y usando el diagrama de Lewis, marque la opción correcta con respecto a los enlaces químicos que presentan la molécula de anhidrido nítrico. La molécula aquí la tenemos a nuestra derecha, que corresponde a un oxígeno en el centro, dos nitrógenos y hacia arriba tenemos dos oxígenos y hacia abajo dos oxígenos. En total vamos a tener 2 nitrógenos y 5 oxígenos en esta molécula. Ahora vamos a tratar de interpretar qué átomos tenemos para poder ver qué enlaces vamos a analizar. Como se puede ver que tenemos nitrógeno y oxígeno, serían elementos no metálicos y nosotros ya en la teoría hemos visto y analizado uniones iónicas, covalentes y metálicas.
Al tener elementos no metálicos, las uniones metálicas nos corresponde, las uniones iónicas es entre metal y no metal, tampoco corresponde, por lo cual solamente vamos a poder analizar uniones covalentes que se pueden producir entre elementos no metálicos. Aquí abajo he podido analizar por parte la molécula. En la parte central tenemos el oxígeno que está enlazado a los dos hidrógenos, que tenemos dos enlaces covalentes simples. Después tenemos en la parte inferior que están enlazados los oxígenos con los nitrógenos y tenemos dos enlaces covalentes dobles, y en la parte superior tenemos el enlace de nitrógeno con oxígeno, dos enlaces covalentes dativos. Si vamos a analizar los ítems del ejercicio, nos dice en el punto A, dos enlaces covalentes simples, dos enlaces covalentes dobles y dos enlaces covalentes dativos. Esa sería la respuesta correcta. Pero vamos a analizar los próximos ítems para ver por qué no son correctos. El punto B dice, dos enlaces covalentes simples, sí tenemos. Un enlace covalente doble, incorrecto, tenemos dos. Y un enlace covalente dativo es incorrecto porque tenemos dos enlaces covalentes dativos. Es falso el punto B. Vamos al C. Dos enlaces covalente iónico, no tenemos enlaces covalente iónico, lo descartamos. Y vamos a un enlace covalente simple, es incorrecto porque tenemos dos enlaces covalentes simples. Por eso analizamos cada ítem y la respuesta correcta es el punto A. Ejercicio 4. Tengo una muestra de 30 gramos de limadura de hierro, 24 gramos de alcohol y 10 gramos de agua. Señale lo incorrecto. Vamos por la opción A. Es un sistema heterogéneo formado por dos fases. Hagamos un esquema de nuestro sistema. Fíjense, tenemos agua y alcohol, ¿sí? Y las virutas que veríamos en el fondo. ¿Por qué decimos que tenemos el agua más el alcohol? ¿Sí? Recuerden que el agua y el alcohol se mezclan perfectamente porque son sustancias polares. Entonces, veríamos un solo líquido, ¿sí? Y en el fondo veríamos las virutas, por lo tanto veríamos dos fases, ¿sí? Y tendríamos tres sustancias distintas, por lo tanto son dos fases, tres componentes. Cuando tenemos más de una fase, nuestro sistema es heterogéneo. Entonces, esta opción es correcta. Vamos a la opción B. Nos dice, el porcentaje de agua es de 15,62%. Para poder calcular esto, tenemos que saber cuál es la masa total que tenemos en nuestra muestra. Vamos a sumar los 30 gramos de limadura de hierro, más los 24 de alcohol, más los 10 de agua, y nos da 64 gramos. Para poder saber cuánto representa el agua con respecto al total, hacemos la cantidad de agua dividido el total por 100. O sea, en nuestro caso serían 10 gramos dividido 64 por 100, que nos da 15,625%. Bien, o sea que esa también es una opción correcta. Vamos a la opción C. El hierro se puede separar por imantación, lo cual es correcto. Recuerden que el hierro es un metal que se puede separar por medio de un imán. Entonces, fíjense acá que han hecho un experimento en donde han mezclado arena con virutas de hierro, ¿sí? Nosotros, si ustedes en algún momento disponen de virutas de hierro que la pueden sacar con una lima para hierro o buscar cuando podamos salir en algún taller mecánico, en algún taller de chapería, pueden hacer el experimento por ustedes mismos. Pueden mezclar las virutas de hierro con arena, harina, azúcar, agua, con cualquier cosa que ustedes quieran mezclarlo, y luego pasando un imán, ¿sí?, cerca de la superficie, van a observar que el hierro se separa fácilmente. Bien, o sea que esa opción también es correcta. Vamos a la opción D.
Dice, el porcentaje de alcohol es del 60,41%. O sea que tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos en la opción B. Vamos a poner la cantidad de alcohol dividido la cantidad total por 100. En este caso nos da 37,5%, lo cual entonces indica que esa opción es incorrecta. Vamos a la opción E. Vamos a verificar que sea correcta. Fíjense, el alcohol es una sustancia pura compuesta, ¿sí? Para eso vamos a observar cómo es la fórmula molecular de un alcohol muy conocido que ahora estamos usando mucho, que es el alcohol etílico. Fíjense, el alcohol etílico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, en donde la característica que indica que es un alcohol es que hay un grupo oxidrilo unido a la cadena carbonada. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos química orgánica. Vamos a analizar el ejercicio número 5 que dice ¿cuántas moléculas de amoníaco son necesarias para producir 5.3 kilogramos de cloruro amónico a partir de la reacción? Ácido clorhídrico más amoníaco forma el cloruro amónico. Los datos del ejercicio son la masa del cloruro amónico, que es 5.3 kilogramos, que también equivalen a 5.300 gramos. Nos piden la masa de las moléculas del amoníaco y vamos a necesitar como dato el peso molecular del cloruro amónico, que corresponde 53,45 gramos por mol. Necesitamos la reacción que es dada por el ejercicio, que tenemos un mol de ácido clorhídrico, reacciona con un mol de amoníaco y nos da un mol de cloruro amónico. Como dato nos están dando, esto está corrido, ahí se lo voy a arreglar para que lo podamos ver mejor, más claro. Tiene que estar debajo de cada uno de ellos. Ahí está, miren. Tenemos como dato la masa de cloruro amónico, que es 5.3 kilogramos. Y queremos llegar a los números de moles, que serían las moléculas de amoníaco. Primero vamos a partir de 5.3 kilogramos de cloruro amónico. Y al tener kilogramos los vamos a pasar a gramos. Ya sabemos la relación de en un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y después vamos a usar el peso molecular del cloruro amónico, que tenemos que en un mol corresponden 53.45 gramos. Ahora podemos simplificar kilogramo con kilogramo, gramo con gramo de cloruro amónico, y ahora con estequiometría que nos dice que en un mol de amoníaco corresponde un mol de cloruro amónico. Se simplifica mol con mol y nos queda como resultado 99,15 mol de amoníaco. Ahora ya sabemos que en la parte teórica hemos analizado que en un mol de una molécula corresponde a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Si yo sé los moles del amoníaco, que es 99,15 mol de amoníaco, ¿cuánto voy a tener? Realizo la regla de 3 y encuentro que es 5,96 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. Si queremos también podemos redondearlo a 6 por 10 elevado a la 25 moléculas. Esto sería una forma lineal de análisis de cálculos. Vamos a ver cómo analizamos con una regla de 3. Tenemos que en un mol de cloruro amónico tenemos 53.45 gramos del cloruro amónico. Si ahora tengo 5.300 gramos de ese cloruro amónico, ¿cuántos moles voy a tener? Que corresponde a 99,158 mol de ese cloruro amónico. Ahora, gracias a la estequiometría, tenemos que en un mol de ese cloruro amónico reacciona un mol de amoníaco. Para esos 99,158 mol de cloruro amónico, ¿cuánto voy a tener? 99,15 mol de ese cloruro, amoníaco.
Ahora tenemos el mismo análisis. En un mol de amoníaco tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas en 99,158 mol de amoníaco. ¿Cuánto voy a tener? 5,96 por 10 a la 25 moléculas, que corresponden a 6. La respuesta correcta equivale a 6 por 25 elevado a 6 por 10 elevado a la 25 moléculas. Problema 6. ¿Cuántos gramos de cloruro sódico se producen al neutralizar 80 gramos de hidróxido sódico en suficiente ácido clorhídrico? 152 gramos, 256 gramos, 117 gramos, 98 o ninguna opción es correcta. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? Nos pregunta por la masa del cloruro sódico, ¿sí? Que se producen al neutralizar, o sea que este es un producto. Y por ende, estos dos, el hidróxido sódico y el ácido clorhídrico, van a ser los reactivos, ¿sí? Entonces, esos dos compuestos van a reaccionar para producirme este de acá. Por lo tanto, yo tengo que ya hacer un planteo de la reacción química. Esto me va a quedar así, ¿sí? Tengo que poner el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico. Esto me va a dar el cloruro de sodio más el agua, ¿sí? Recuerden que esta es una reacción de formación de sales, por eso se me libera la molécula de agua. Siempre en una reacción de neutralización se libera agua. Bien, entonces, ¿qué me está dando el enunciado? Me dice que 80 gramos de este reactivo, ¿sí? ¿Cuánta masa de cloruro sódico me van a producir? Entonces, ¿qué tengo que relacionar yo? La masa de este reactivo con la masa de este producto. Por lo tanto, si yo digo 40 gramos de este compuesto me dan 58,5 gramos de este, ¿sí? Estos dos datos son las masas molares de cada uno. Es la masa contenida en un mol de hidróxido de sodio y es la masa contenida en un mol de cloruro de sodio, ¿sí? Como está reaccionando un mol con un mol, están reaccionando los 40 gramos con los 58,5. Ahora, 80 gramos de este reactivo, ¿cuánto? Entonces sería 80 por 58,5 dividido 40. Y esto me va a dar 117 gramos, que sería la respuesta correcta de este problema. Ejercicio 7. Teniendo en cuenta que el elemento neón precede al sodio, Z igual a 11 en la tabla periódica, A. El número de electrones del ion sodio es igual al del neón. Veamos la tabla periódica. Fíjense que el sodio se encuentra en el periodo 3, grupo 1. Acá les indica, es un metal, ¿sí?, que corresponde al grupo de los alcalinos. Mientras que el neón se encuentra en el nivel 2, periodo 2, grupo 18, que corresponde al de los gases nobles, ¿sí? Si nosotros vemos un poco más cerca estos datos que entrega la tabla periódica, fíjense que podemos decir que el sodio tiene un Z igual a 11 y una masa atómica de 22,99 UMAS. Acá nos está indicando los electrones ubicados, que son 11, igual a Z para el sodio, que están ubicados por nivel. 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2, 1 en el nivel 3. Y esta sería la configuración electrónica del elemento sodio. Vamos al neón. Tenemos un Z igual a 10, que corresponde a la cantidad de protones, y que para el neón el elemento tiene también 10 electrones, los cuales están ubicados 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2, o sea que tiene 10 electrones. Y su masa atómica es de 20,18 UMAS. ¿Cómo estarían ubicados los electrones? Bueno, si vemos, tenemos 1s2, 2s2, 2p6. Esa es la configuración electrónica del neón, que difiere de la del sodio, en que el sodio tiene un electrón más, ¿sí?, en el nivel siguiente. Entonces, veamos qué ocurre. Antes de eso, vamos a recordar que el sodio es un metal y la mayoría de los metales son sólidos. En este caso, este metal es un sólido de color plateado. Y el neón es un gas, y como la mayoría de los gases, son incoloros. Entonces, vamos a ver cómo
estarían ubicados los electrones por nivel energético. Acá tenemos el sodio, este sería el núcleo, donde estarían los protones y los neutrones, y alrededor, en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 8 electrones y en el nivel 3 1 electrón. Bien, el sodio para formar su cation va a perder ese electrón, lo va a entregar, ¿sí?, cuando se encuentra con un no metal, y va a formar el cation sodio, que tiene un electrón menos, ¿sí? Por lo tanto, la configuración, acá sería este el electrón que entrega, obviamente, el que está en el nivel 3, y podemos decir que la configuración del cation sodio es, fíjense, 1s2, 2s2, 2p6, la cual coincide con la configuración del neón, es decir, que el cation sodio tiene 10 electrones, lo mismo que el neón. O sea que esta opción es correcta. Vamos a ver la opción B para verificar que sea incorrecta. Fíjense, dice, los iones sodio y los átomos de neón tienen el mismo comportamiento químico, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en realidad el neón es un elemento, justamente, que es inerte, es decir, no reacciona en la naturaleza, se lo encuentra solo, ¿sí? No reacciona con nadie. Mientras que el sodio se encuentra formando distintos compuestos, algunos de los cuales nosotros hemos visto. Por ejemplo, hemos visto que forma óxidos con el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, óxido de sodio. También puede formar peróxidos y superóxidos con el oxígeno. Puede formar hidruros con el hidrógeno. Forma también hidróxidos cuando el sodio reacciona con agua, porque es un metal muy reactivo. Y también podemos verlo o encontrarlo en sales, como por ejemplo la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Vamos a la opción C. Los iones de sodio y los átomos de neón son isótopos. Recordemos lo que es un isótopo. Un isótopo es aquel que tiene igual Z, pero distinta masa. Es distinto el valor de los neutrones. Acuérdense que el número másico estaba formado por la cantidad de protones y de neutrones que tenía el núcleo, ¿sí? Donde los isótopos, ¿sí?, la característica que tienen es que es el mismo elemento, es decir, que corresponde al mismo Z, ¿sí?, que recuerden que es ese de allá arriba. El Z para el sodio es 11 y el Z para el neón es 10, y que corresponde a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Es decir, que el sodio tiene 11 protones y el neón tiene 10 protones. Son distintos elementos. Por lo tanto, no pueden ser isótopos. Los isótopos son, ¿sí?, átomos del mismo elemento, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Es decir, son más pesados o más livianos, pero son el mismo elemento. Por lo tanto, esa opción es incorrecta. Opción D. El número de protones del ion sodio es igual al del neón. Fíjense que esta también es incorrecta porque recién lo analizamos. Si decimos que el Z es igual a la cantidad de protones, el sodio tiene 11 protones, mientras que el neón tiene 10 protones, ¿sí? Por lo tanto, esa también es incorrecta. Vamos a la última opción. Nos dice ninguna es correcta, lo cual obviamente es incorrecta porque ya dijimos que la opción A era correcta. La disacetuglucosa tiene una masa molecular de 260 y la siguiente composición centesimal: 55,37% de carbono, 7,75% de hidrógeno y 36,88% de oxígeno. Se añade la opción que corresponde a la fórmula molecular de este compuesto. Tenemos que ir viendo cada uno de los datos que nos va dando el ejercicio y qué es lo que nos pide.
Lo primero que notamos es que nos da la masa molecular de 260. ¿Por qué nos da ese dato? Porque nos pide la fórmula molecular. Siempre recuerden que para calcular fórmula molecular es necesaria la masa molecular o, de alguna forma, con algún dato que nos dé, poder calcular la masa molecular. Después nos da la composición centesimal. Vemos que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Siempre los pasos para calcular fórmula molecular siempre va a ser, primero a partir de la composición calculamos fórmula mínima y luego calculamos fórmula molecular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es tomar cada una de las composiciones porcentuales, carbono, hidrógeno y oxígeno, y anotémoslas bien prolijo. Lo que hacemos es dividir la composición porcentual, el porcentaje, sobre su masa atómica, no masa molecular, sino masa atómica. Es importante tener esta distinción porque el carbono es monoatómico, masa molecular y masa atómica es igual, pero hidrógeno y oxígeno son diatómicos, por lo tanto su masa atómica y su masa molecular son distintas. Entonces, lo primero que hacemos es dividir la composición porcentual por el peso atómico de cada elemento. 55,37 dividido 12, 7,75 dividido 1 y 36,88 dividido 16. Pesos atómicos, no pesos moleculares. Vamos a obtener resultados para cada uno de los elementos que forman parte de este compuesto. Esos valores no son valores enteros. El segundo paso que hacemos es, entre ellos, buscar el valor más pequeño. En este caso, 2,304. Al encontrar el valor más pequeño, el segundo paso va a ser dividir cada uno de esos valores por el número más pequeño que nosotros encontramos en el paso anterior. Es decir, 4,614 sobre 2,304, que era el más pequeño, 7,75 para el hidrógeno sobre 2,304 y 2,304 sobre 2,304. Lo que estamos haciendo en este paso es tratar de convertir estos valores a números enteros y puede ser que en este paso nos dé valores enteros. No es este caso, fíjense que ninguno de los resultados, tanto para el carbono, para el hidrógeno como para el oxígeno, no son valores enteros. Todos. Carbono nos da 2, hidrógeno nos da 3,36 y el oxígeno nos da 1. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es convertir a estos valores en valores enteros. Para hacer eso, tenemos que buscar algún número primo que nos permita que todos estos valores queden en números enteros. No vamos a multiplicar solamente uno de esos valores, sino todos. Si ustedes miran, van a ver que hemos multiplicado en los tres casos por el número 3. Esto lo pueden hacer de distintas formas. La más común y la más rápida, por ahí si no somos muy buenos en matemática, lo que hacemos es empezar a probar. Primero por 2, si no nos da entero, vamos al 3. Después del 3 podemos pasar al 5, al 7. Siempre ir de números enteros y desde el más pequeño al más grande hasta que obtengamos valores completos. Si nosotros hacemos 3,36 por 3, no nos da clavado 10, pero nos da un número muy cercano y podemos redondear. Siempre en este tipo de ejercicios vamos a poder redondear porque los resultados suelen ser del orden del 0,05, 0,99, entonces vamos a poder redondear sin ningún problema. Repasando entonces, composición porcentual sobre peso atómico. Lo hacemos en cada uno de los casos, en este caso 3 elementos. Segundo paso, elegimos el resultado más pequeño y lo usamos como divisor en el tercer paso. Obtenemos valores. Si son enteros, los usamos para la fórmula mínima. Como no son enteros en este caso, buscamos un número primo que al multiplicar por esos valores nos dé valores enteros. 6 para el carbono, 10 para el hidrógeno, 3 para el oxígeno.
¿cuál es la fórmula mínima de este compuesto? Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3 es la fórmula mínima a la que llegamos recién. Lo que hacemos ahora es calcular el peso de la fórmula mínima. No hay que confundirlo con el peso molar o el peso molecular que nos da el ejercicio. Para calcular el peso de la fórmula mínima, lo que hacemos es calcular el peso como venimos haciendo con cualquier fórmula química. Buscamos el peso atómico del carbono, el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del oxígeno y lo multiplicamos por su subíndice. 12 por 6 para el carbono, 1 por 10 para el hidrógeno y 16 por 3 para el oxígeno. Esto nos da un resultado de 130 como peso de la fórmula mínima. El siguiente paso es usar la masa molar o masa molecular que nos da el ejercicio de 260 gramos y dividirlo por el peso de la fórmula mínima, que es de 130 gramos. De esta forma, lo que vamos a estar obteniendo es el factor de multiplicación o factor de conversión que vamos a usar enseguida. Entonces, 260 gramos, que es el peso molecular o peso molar, lo dividimos por el peso de la fórmula mínima de 130 y nos da un resultado de 2. ¿Qué significa el 2? Que tenemos que multiplicar 2 por la fórmula mínima, carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 3. Si hacemos esta multiplicación, obtenemos la fórmula molecular, que es de carbono 12, hidrógeno 20, oxígeno 6. Esta es la fórmula molecular. Entonces, a partir de la fórmula mínima, calculamos el peso de la fórmula mínima y luego hacemos la división entre el peso molecular o peso molar que nos da el ejercicio sobre el peso de la fórmula mínima y obtenemos el factor de conversión que usamos para obtener la fórmula molecular. Bien, el ejercicio 9 del modelo de examen dice que 22 gramos de un gas ocupan un volumen de 11,75 decímetros cúbicos si se lo mide a 790 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. ¿Cuál es el peso molecular de este gas? Bien, antes que nada, ¿qué datos tenemos? Tenemos una masa, 22 gramos del gas, tenemos un volumen, 11,75 decímetros cúbicos, una presión y una temperatura. Además, por ser un gas, sabemos que podemos utilizar la ecuación de gases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por el reporte. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es nuestra incógnita? El peso molecular del gas. ¿Sí? Recuerden que si el peso molecular es nuestra incógnita, tenemos que darlo siempre de esta forma. ¿Sí? El peso molecular o la masa molar, ¿sí?, de cualquier especie. En este caso traje un ejemplo externo, que es el hidróxido de sodio. ¿Qué hacemos nosotros para encontrar el peso molecular siempre? Y vamos a la tabla periódica. Decimos, por ejemplo, bueno, el sodio pesa 23, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, ¿sí? En total pesa 40 gramos. Entonces, el hidróxido de sodio pesa 40 gramos un mol. Cuando nosotros vamos a dar la masa molar o el peso molecular de esta especie, entonces decimos que es 40 gramos por mol. Es decir, que estamos dando una relación entre la masa de esa especie y el número de moles de esa especie. ¿Sí? Y esto se cumple para todas las especies químicas, no solamente para hidróxidos, para gases, para todas las especies químicas. Cuando hablamos de peso molecular o de masa molar, siempre damos una relación entre la masa del mismo y el número de moles de esa especie, es decir, la cantidad de sustancia. Ese número de moles es el mismo que figura en la ecuación de gases ideales. Entonces, ¿qué tenemos? Si lo despejamos de esta ecuación de peso molecular, el número de moles pasa multiplicando, peso molecular pasa dividiendo, y me queda que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Que de hecho esto a veces lo hemos usado en algunos ejercicios. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos la masa que tenemos de dato de cualquier especie, dividida su masa molar, siempre van a encontrar el número de moles de esa especie. Sino que siempre lo hacemos por regla de 3, que es más sencillo, pero esta es una ecuación válida para cualquier tipo de trabajo.
Ahora, ¿qué pasa si este número de moles lo reemplazamos en nuestra ecuación de gases? Pasa que encontramos una ecuación de gases ideales, pero que en vez de tener número de moles, tiene masa y peso molecular. Las dos son igualmente válidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y que generalmente utilizamos esta para trabajar con moles. Pero, si nuestro dato está en masa, y tenemos el dato de masa molecular, ¿sí? En vez de pasarlo a moles y utilizar esta ecuación, podemos utilizar directamente la segunda. O, si me da todos los datos y me pide la masa, puedo utilizar la segunda ecuación para despejarlo. Supónganse un caso como este, en el cual me da la presión, volumen, R y T, y nos da el peso molecular para despejar una masa. Podría suceder tranquilamente. En este caso es justamente lo contrario. Nos da presión, volumen, temperatura y masa, y nos pide encontrar su peso molecular. Entonces, directamente de esta ecuación, nosotros podemos despejar nuestra incógnita. La masa la tenemos, 22 gramos. El volumen está en decímetros cúbicos, nosotros necesitamos en litros. Sabemos que un decímetro cúbico es exactamente lo mismo que un litro. Así que 11,75 decímetros cúbicos va a ser 11,75 litros. Es entonces nuestro volumen que podemos utilizar para nuestra ecuación. La presión en milímetros de mercurio no nos sirve. Necesitamos en atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, 790 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? Resolvemos nuestra regla de 3 y vamos a encontrar que tenemos 1,04 atmósferas. Y por último, la temperatura. Necesitamos en grados Kelvin. Para eso tenemos que sumarle 273 y encontramos que la temperatura es de 298 grados Kelvin. Finalmente, tenemos todos los datos y lo que nos falta hacer es despejar el peso molecular de esta ecuación. Si lo pasamos multiplicando para este lado y después la presión y el volumen los pasamos dividiendo, nos va a quedar que el peso molecular es igual a la masa por R por T sobre la presión y el volumen de esta especie. ¿Sí? Presión y volumen pueden dejarlo acá dividiendo la masa o pueden hacer masa por R por T dividido todo presión por volumen. Es lo mismo porque tenemos multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Es lo mismo que, por ejemplo, tener, no sé, 1/4 por 2 por 3 que tener 1 por 2 por 3 dividido 4. ¿Sí? En multiplicaciones y divisiones no hay diferencia. Bien, entonces el peso molecular es igual a la masa, 22 gramos, por R, 0,082, por T, 298, dividido 1,04 atmósfera por 1,75 litros. ¿Sí? Entonces, 22 dividido, paréntesis, 1,04 por 11,75, cierro paréntesis. Al resultado de esto lo multiplico por 0,082, lo multiplico por 298 y me va a dar que el peso molecular o la masa molar de esta especie gaseosa es de 44 gramos por mol. Si quieren pueden intentar hacer otro cálculo que yo les decía para que vean que les da exactamente lo mismo. 22 gramos por 0,082 por 298 dividido, paréntesis, 1,04 atmósfera por 11,75, cierro paréntesis, y van a ver que les da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Vean las unidades también. Grados Kelvin con grados Kelvin se le van a cancelar. Atmósfera con atmósfera se me van a cancelar. Litro con litro se me van a cancelar. Y la masa molar o peso molecular me va a quedar en gramos sobre mol, que es lo que estoy buscando justamente. ¿Sí? Analizar el tema de las unidades, ¿sí? Que es lo mismo que hacen en física, en análisis dimensional, es una excelente forma de ver que la ecuación esté correctamente despejada. ¿Sí? Por eso a veces recomendamos que las unidades en esta ecuación las coloquen para que vean que están haciendo bien el despeje. Bien, entonces este sería nuestro resultado final. Marque lo incorrecto. Tenemos que buscar la opción que sea incorrecta. La primera nos dice, los sistemas homogéneos pueden ser separados por métodos químicos. Acá tenemos dos partes importantes. Nos habla de sistemas homogéneos y nos dice que pueden ser separados por métodos químicos. Eso es cierto, porque dentro de los sistemas homogéneos podíamos tener sustancias puras o soluciones. Las sustancias puras pueden ser descompuestas en sus componentes por métodos químicos. Por lo tanto, A no es incorrecta. B.
En una sustancia los átomos no pierden su identidad. Eso también es correcto. En una sustancia, recordemos cuando hablamos de las sustancias, hablamos de sustancias puras, pueden ser compuesto o elemento, los átomos nunca pierden su identidad, se combinan de formas distintas, pero el átomo de oxígeno siempre va a ser átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno siempre va a ser átomo de hidrógeno. Por lo tanto, tampoco es incorrecta. C. Las sustancias pueden o no tener proporciones definidas de sus componentes. Y esto es muy importante. Las sustancias siempre tienen proporciones definidas de sus componentes. Recordemos de nuevo que las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Sea cual sea el caso, tanto los compuestos como los elementos siempre tienen proporciones definidas. ¿Cuál es la proporción definida de los componentes en un elemento o en un compuesto? La fórmula química. Por lo tanto, la opción C es incorrecta, ya que las sustancias siempre tienen proporciones definidas de sus componentes. Pero sigamos viendo D y E. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, eso es correcto. Las mezclas podían separarse entre homogéneas y heterogéneas en base a la diferencia de fases. Las mezclas homogéneas tienen una sola fase y las mezclas heterogéneas pueden tener más de una fase. Tienen que tener más de una fase porque esa es la definición. Vamos a la E. Las mezclas heterogéneas pueden ser separadas por métodos físicos y eso también es correcto, no está mal. De hecho, las mezclas heterogéneas se separan en sus diferentes componentes o en sus diferentes fases por métodos físicos. Por lo tanto, la opción incorrecta es C. Las sustancias pueden o no tener proporciones definidas de sus componentes. Y habíamos dicho que esto era incorrecto ya que las sustancias, sean compuestas o elementos, siempre tienen proporciones definidas de sus componentes, que son las fórmulas químicas.